A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y hay algunos temas que voy a mencionar en esta exposición. En primer lugar, en la mañana participé en la Comisión de Régimen Tributario de la Asamblea Nacional como observador. No tuve derecho a la palabra porque no soy parte de la comisión, pero me preocupé del tema del impuesto verde que están tratando para segundo debate, y lo que voy a hacer es elaborar un análisis sobre el tema de del combustible, de la concentración de contaminantes, de azufre, de aromáticos, y entonces voy a tener que enviar esa comunicación el lunes de la próxima semana a la comisión. ¿Por qué esta preocupación? Primero porque los combustibles que se industrializan en el Ecuador no son combustibles de buena calidad. Nosotros ya lo hemos dicho reiteradamente, pero como están tratando el tema en la Asamblea Nacional, entonces cabe referirme a este tema. Sucede que de acuerdo a datos que publicó Diario La Hora en forma certera a inicios del presente año, el reportaje de Diario La Hora fue de que la concentración de azufre en los combustibles que se industrializan en la refinería Esmeraldas tienen una altísima concentración de azufre, de aromáticos, de benceno, de vanadio. La nota de prensa decía que en el caso de las gasolinas, del diésel, 1.400 partículas de azufre por cada millón de partículas de diésel y de combustible. Prácticamente una contaminación impresionante, ¿no? De esa manera no hay cómo utilizar los combustibles porque son nocivos para la salud, destruyen el parque automotor, generan una alta corrosión. Y entonces nosotros ya les hemos dicho a la teleaudiencia ya sabe que el gobierno, para de alguna manera en algo mediar la calidad de los combustibles que se comercializan en el Ecuador, importa los combustibles a altos precios, y entonces importa naftas, importa diésel. Entonces esas naftas, ese diésel que se importa, son mezclados con los productos que se generan de la refinería Esmeraldas, y entonces les da un promedio, de acuerdo a la nota de Diario La Hora, vuelvo a repetir que sus datos eran correctos. El promedio daba que se estaban comercializando los combustibles con 630 partículas de azufre, ¿ya?, por cada millón de partículas de diésel y de gasolina, con una altísima concentración de azufre. Y se decía también en la nota de prensa que el 42% de los combustibles que se comercializan en Guayaquil, en la zona de la costa, Guayas, Los Ríos, El Oro, los combustibles que están en Pascuales, tenían un 42% de concentración de aromáticos, decía la nota de prensa. Entonces esto yo lo que me quería referir de mañana en la comisión. Lamentablemente no tuve la oportunidad de intervenir, ¿ya? Sucede que de todos modos estos combustibles tienen una alta concentración de azufre y son altamente nocivos para la salud humana, para el medio ambiente, son altamente corrosivos, y a propósito, en el caso de la salud humana, en la refinería Esmeraldas vienen trabajando por décadas los trabajadores, y a partir de los años 90 los trabajadores han empezado a sufrir enfermedades de leucemia, de cáncer. Hay gente enferma
Los trabajadores están enfermos, una parte de ellos. ¿Por qué? Porque inhalan los combustibles con alta concentración de azufre. Y como dijimos en el programa anterior, la TEA de la refinería Esmeraldas emana óxido de azufre al ambiente, entonces afecta a los trabajadores y afecta a los pobladores de la provincia de Esmeraldas, ¿no? Entonces, si son de mala calidad los combustibles en el Ecuador, ¿por qué el impuesto verde? No tiene sentido, no hay razón. Eso es una confiscación, es un impuesto confiscatorio. Es una especie de estafa que causa el Estado a los usuarios de los vehículos. ¿Por qué? Porque el producto no es de buena calidad. Porque si el producto fuera de buena calidad, ¿no? Entonces ahí sí el Estado tendría razón de cobrar un impuesto verde, porque los vehículos, en este caso, por mal mantenimiento, por descuido de los propietarios, contaminen al ambiente. Allí sí tiene razón el Estado, entonces, de cobrar un impuesto. Pero no, el Estado les entrega un combustible de mala calidad, de manera que los usuarios bien podrían someter al laboratorio las gasolinas y el diésel e impulsar una demanda en contra del Estado porque les vende un producto de mala calidad. Esto en cuanto a los combustibles, solamente para que tengan referencia, para que tengan un dato exacto, la teleaudiencia. Sucede que los combustibles hasta los años 90 se venían comercializando y hasta inicios del gobierno de Correa con 50 partículas de azufre por cada millón de diésel de gasolina. Vuelvo a repetir, 50 partículas de azufre. ¿A cómo está comercializando desde el año 2011? 630, 700 partículas de azufre. Y aquí tengo a propósito un acuerdo ministerial, ¿ya? 15386 de la Subsecretaría de Calidad del Ministerio de Industrias, ¿no? Del 15 de noviembre del año 2015, es este acuerdo ministerial, y sucede que aquí está en el cuadro, ¿ya? Aquí está en el cuadro la forma como se cambió para el caso del diésel. Aquí dice el diésel, antes se venía comercializando 50 partículas de azufre por cada millón de partículas de diésel de gasolina, dice 0.05, esto al multiplicar a 100% significa 50 partículas, y lo cambiaron por 0.7, que son 700 partículas. Entonces, de manera oficial, en el gobierno de Correa cambiaron la norma, inclusive convirtiéndose el Estado en el agente principal de la contaminación ambiental. Este es el tema del impuesto verde, y yo me comprometo a la próxima semana como digo, a enviar una comunicación a la comisión, también al presidente de la Asamblea y con copia a la comisión, porque el problema de fondo es la mala calidad del petróleo. La refinería Esmeralda fue diseñada para procesar un petróleo de 28 grados API, pero desde los años 90 le han venido entregando un petróleo de 24 grados API, de 23.5 grados API, hasta de 23 grados API. Y eso ha destruido la refinería Esmeraldas. La planta de la refinería Esmeraldas está destruida. Eso ha beneficiado a los importadores de los combustibles, que en el gobierno de Correa, desde el año 2007 al 31 de diciembre del año 2018, ya en el gobierno del presidente Moreno, el Estado ecuatoriano ha importado 50.000 millones de dólares en combustibles. Lo dijimos la vez pasada, eso significa casi el 50% del Producto Interno Bruto. Esto es el impuesto verde. El tema, vamos al tema del IES, de la reforma de la ley, a la ley de seguridad social. Nosotros hemos enviado una carta a la señora asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional. Envió esta comunicación la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, ya de Pichincha. Es una organización creada con acuerdo ministerial 00143-2018. Es una carta amplia que también la vamos a enviar al señor vicepresidente de la República respecto de lo que mencionamos en aproximadamente 12 páginas de esta comunicación sobre el tema del IES. Les estamos diciendo los criterios, a eso me voy a referir,
los criterios para reformar la ley de seguridad social. Estamos diciendo en el numeral 1 que la reforma a la ley de seguridad social debe empezar por su denominación. Esta debe definirse como una ley orgánica del seguro social obligatorio y no como ley de seguridad social. Ya respecto a este cambio ya hemos argumentado el porqué. En un caso es la seguridad social, en el otro caso es el seguro social obligatorio que surgió en la fábrica, que surgió en las relaciones obrero-patronales. De manera que el seguro social es una institución de carácter privado. ¿Por qué? Porque maneja dineros privados. ¿Cuáles dineros privados? Los aportes de los trabajadores. Los aportes de los trabajadores no es dinero público, no es parte de las finanzas públicas. Y los trabajadores aportan para atención de salud, para riesgos del trabajo y para lo que es la pensión jubilar. Para esas tres cosas aportamos los trabajadores 20.6% de la remuneración, y en el caso de los afiliados por cuenta propia o afiliados voluntarios aportan asimismo para las tres prestaciones. Pero la aportación de ellos es casi similar a la que realizan los aportes por relación de dependencia laboral. Entonces, esta es una comunicación. Le estamos diciendo también a la señora María José Carrión que el seguro social obligatorio debe ser administrado en forma autónoma, independiente, y ya debe ser separado, debe administrarse de manera separada de los seguros especiales, del seguro social campesino, el seguro social campesino que ampara a los campesinos pobres, a los jefes de familia, campesinos pobres y de pesca artesanal, como requiere del 100% del subsidio estatal. Ese debe ser administrado en forma autónoma y por separado, y con la participación, con el concurso de los dirigentes del Seguro Social Campesino y de la pesca artesanal. Pero eso no puede manejarse simultáneamente con el Seguro Social Obligatorio, porque los principios son distintos. Seguro Social Obligatorio ampara a los trabajadores por relación de dependencia laboral y afiliados por cuenta propia. En el caso del Seguro Social Campesino no, es un trabajador autónomo, son campesinos pobres, y lo mismo en el caso de la pesca artesanal. Ellos no son empleados, ellos no pertenecen a una fábrica, a un almacén, a un medio de comunicación, a una industria, a un colegio, a una universidad. No, ellos no pertenecen a eso, son absolutamente independientes, ¿no? Entonces, en eso. Y lo segundo que los diferencia es que ellos prácticamente hacen una aportación simbólica. El año 2018, $2.26, esa fue su aportación simbólica. ¿Cuánto aporta un trabajador por relación de dependencia? Partiendo del salario básico unificado, $80, y si ganan más son $90, si ganan más son $100, si ganan más son $150 o $200 que aporten, y así sucesivamente. Y lo mismo los afiliados por cuenta propia. Esas son las dos razones por las cuales decimos el seguro social obligatorio debe ser manejado de forma autónoma, independiente y por separado. Todos los bienes, hospitales, terrenos, edificios, clínicas, bienes muebles, bienes inmuebles, desde el año 1923, todo ese patrimonio pertenece a los afiliados del Seguro Social Obligatorio. Entonces estamos haciendo en uno de los criterios que se incluya en la nueva ley del Seguro Social Obligatorio una disposición general que eso debe decir. También estamos diciendo en la carta que lo que es debe implementarse en forma urgente una reingeniería administrativa, financiera y del manejo de salud. Sí, debe incluirse una disposición general en la ley. Eso le estamos diciendo a la doctora María José Carrión. Luego también estamos diciendo que el Estado debe, a través de una disposición general, que también se debe incluir en el proyecto, es de que el Estado debe censurar cuánto le debe al IES. ¿Cuánto le debe al IES? ¿Y cuánto es? Y digamos, y que debe fijar un cronograma para el pago de sus deudas. Nosotros hemos contabilizado que el Estado le debe al IES aproximadamente $22.500 millones. Estamos pidiendo que asimismo en la ley se incluya una disposición para que el Estado entregue el 40% lo que dejó de entregar en el periodo abril del 2015 a diciembre del 2018. Porque la Corte Constitucional nos dio la razón. Lo que pasa es que la Corte Constitucional anterior prácticamente se demoró casi 3 años. La Corte de la señora Pamela Martínez. Esa Corte se demoró 3 años y nos dio la razón de que la demanda de la restitución del 40% prácticamente era un derecho adquirido. Era un derecho constitucional de vieja data, desde el año 1942.
constitucional y también de carácter legal, porque desde 1942 en adelante ya se lo incluyó en la ley del seguro social obligatorio que se puso en vigencia en 1935. Ahí se puso en vigencia la ley del seguro social obligatorio. Luego siguió la ley, en el 42, como digo, la reformó para que el Estado aporte con el 40% para pagar las pensiones jubilares, de manera que era un derecho adquirido por los trabajadores, por los afiliados desde los años 40, pero lamentablemente de manera equivocada en el año 2001, de manera equivocada se sustituyó a la ley del seguro social obligatorio por la ley de seguridad social. Estuvieron confundidos quienes impulsaron esta legislación. Entonces estamos diciendo que se restituye. Sobre eso vamos también jurídicamente a trabajar a efectos qué podemos hacer, qué le podemos decir a la Corte Constitucional para que restituya ese 40% de esos 3 años, que aproximadamente son 5.000 millones de dólares, ¿no? Luego también estamos diciendo de que el banco del IES debe ser un banco de primero y segundo piso. Los afiliados deben tener cuenta corriente, cuenta ahorros, deben realizar inversiones. Es decir, el banco del IES debe operar como cualquier otro banco que opera en el Ecuador, con los dineros de los afiliados. Entonces, eso también nosotros decimos que se debe incluir en el proyecto de ley, ¿no? Y luego estamos finalmente diciendo en un numeral 12 que que las autoridades del IES deben hacer un inventario actualizado y valorado de los bienes muebles, de los bienes inmuebles que tiene el seguro social obligatorio, que corre desde el año 1923 hasta la actualidad. Entonces, ese patrimonio es de los afiliados. Finalmente, en el documento señalamos unas conclusiones que son 3. Le estamos diciendo que en una de las conclusiones, en la primera conclusión, de que es un abuso de poder, del Estado, representado por los distintos gobiernos, haberse tomado el dinero del seguro social obligatorio para financiar prestaciones de personas que no son afiliadas al IES. De cada 10 personas beneficiarias en salud en los hospitales del IES, solo 3 pagan el aporte al IES, solo 3 pagan los aportes de su salario mensual, con el empleador 20.6%, y 7 no aportan. Entonces, por eso es que los hospitales del IES están sobrepoblados, ¿no?, con alta demanda de atención médica para personas que no son afiliadas al IES. Ellos deben ser atendidos en los hospitales públicos. ¿Qué debe hacer el gobierno respecto a los hospitales públicos? Que sean hospitales eficientes, que tengan medicina de buena calidad, que tengan un personal administrativo eficiente, unos médicos eficientes y den buena atención médica a los pobres y el Estado asigne los recursos que tiene que asignar a la salud. Lamentablemente, un país sobreendeudado, como dijo el presidente Moreno en Manabí el viernes 17 de mayo, de que la deuda pública del Ecuador era a la fecha de 75.000 millones de dólares y que por servicio de la deuda, capital más intereses, el pago era entre 10.000 y 11.000 millones de dólares anuales. Pero aquí anoto un punto. En el año 2010, el saldo de la deuda pública fue de 8.600 millones de dólares. Ese fue el total de la deuda pública. ¿Cuánto es ahora? Según el presidente Moreno, 75.000 millones de dólares. Solo en el pago de intereses y capital anual supera el saldo de la deuda pública del año 2010. Eso nos dejó el señor Correa. Entonces estamos diciendo que es un abuso de poder, de que, volviendo al caso del IES, que los gobiernos hayan tomado dineros de los afiliados para financiar otras prestaciones. El 20.6% de la remuneración obedece a un cálculo actuarial, obedece a una proyección matemática. Ya, ese aporte responde a ese tipo de herramientas de carácter técnico, de carácter profesional, de carácter científico. Pero como ahora le han cargado otro tipo de obligaciones que no nos corresponden, entonces el 20.6% no alcanza. Y le estamos diciendo que al gobierno y a doña María José Carrión, le estamos diciendo los datos que nos proporcionó asimismo el viernes 11 de mayo del presente año un funcionario del IES. Él nos dijo que los valores prácticamente han ido decreciendo de manera muy preocupante. Es impresionante
la manera como vienen cayendo los recursos de los ahorros del fondo de pensiones, ¿no? El dato es de que al año 2018, al 30 de julio del año 2018, el saldo del ahorro, de la reserva del fondo de pensiones está en 5.414 millones de dólares. Voy a leer textualmente el dato que nos dieron. En una reunión que mantuvimos con un funcionario del 10, el viernes 17 de mayo del año 2019, informó la involución del estado de la reserva del fondo de pensiones, según el siguiente detalle. Año 2016, ya le quitó Correa el aporte del 40%, 7.468 millones de dólares. Año 2018, 6.629 millones, va bajando. Año 2018, 5.167 millones de dólares, ha ido bajando. Al 30 de abril, 5.414 millones de dólares. Entonces esto es muy preocupante, porque un amigo mío, experto, educado en Francia, en un doctorado en matemáticas, él me decía que de acuerdo al número de afiliados al 2018, que fueron 3.039.000 personas y 470.000 jubilados, él me decía que el ahorro, la reserva del fondo de pensiones debería tener por lo menos 50.000 millones de dólares y no 5.414. Solo teniendo un ahorro de 50.000 millones de dólares se puede garantizar el pago de las pensiones jubilares para los años 20, años 30, años 40, me decía este amigo doctor en matemáticas, graduado en Francia, y que yo lo voy a invitar en el próximo programa para que nos explique el dato que él lo tiene calculado de manera técnica, de manera científica, ¿no? Esto es la comunicación que hemos enviado, como digo, a la doctora María José Carrión. Hoy tarde va a haber la reunión a las 15:30 en el Salón Ex Senado del Congreso Nacional, que tiene el nombre de José María Lequerica, a las 3:30. Va a ser de este día miércoles. Estaba prevista llevarse a cabo la reunión. También esta misma comunicación le hemos enviado al señor vicepresidente de la República, al economista Otto Sonnenholzer-Speer. Le hemos enviado también esta comunicación al doctor Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, también al señor doctor Miguel Ángel Loja Llanos, el nuevo director general del IES, ¿ya? Quien había acompañado como subsecretario de Transporte al doctor Granda cuando era ministro de Obras Públicas. Y también le hemos enviado esta comunicación al señor ingeniero Carlos Villarreal Arregui, gerente general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Finalmente estamos ya por concluir el programa. Van a haber reuniones en los próximos días, ¿no? Estamos convocando para un congreso de afiliados, jubilados y pensionistas de Pichincha, el mismo que se va a llevar a cabo en la ciudad de Quito, en el edificio de la ex matriz del IES, que está ubicado en El Ejido. En el auditorio de ese edificio se va a dar un primer congreso provincial de afiliados, jubilados y pensionistas para tratar los puntos críticos que está atravesando el IES, que son los que acabo de mencionar, y luego los criterios para impulsar la reforma. Entonces, en los dos ámbitos, en señalar las causas, en señalar los puntos críticos, así como en señalar la propuesta de la reforma, nosotros vamos a impulsar este congreso en principio de carácter provincial. Luego, la convocatoria tiene que ser a nivel nacional, donde estén los afiliados, los jubilados y los pensionistas de todas las provincias del país. Para el 6 de julio, sábado 6 de julio, asimismo está haciendo una convocatoria varias organizaciones, porque se va a constituir el Frente Nacional
de defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del IES. Entonces vamos a armar un frente de defensa nacional, a efectos de que entonces haya una estructura sólida en Quito y en el Ecuador, defendiendo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, haciendo las reformas que se tenga que hacer y obviamente luchando para que los trabajadores, los afiliados, sean los que administren el IES, por una razón fundamental: ellos son los dueños de sus aportaciones. Muy amables, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.